bendiga. Buenos días a todos, que sean bendecidos todos. Sean bienvenidos a este estudio y esperamos que sea de edificación para todos ustedes. El tema de hoy se titula El remanente de la última generación en el espíritu de profecía y los pioneros. Bueno, mis hermanos, hemos estado toda esta semana estudiando todos estos temas tan importantes, tan maravillosos, que nos reafirman en nuestra fe, que nos reafirman en nuestro camino que hemos dado. Y hoy llegamos pues a la conclusión de estos temas y llegamos a la parte final, donde queremos estudiar todo lo que se ha analizado a la luz de el espíritu de profecía, a la luz de lo que era la verdad de los pioneros en su momento, para que veamos pues también que lo que hemos estudiado con la Biblia, hemos encontrado estas verdades en algunas citas del espíritu de profecía, en algunas citas de los pioneros, que nos han llevado a estas conclusiones, a estos pensamientos, evidentemente contrastándolo con el tiempo en el que estamos viviendo, con los eventos que se están sucediendo dentro y fuera de la denominación adventista. No está de más recordar que todo el tema central lo hemos titulado El remanente de la última generación, para buscar en la Biblia donde se habla de un remanente final, donde se habla de otra salida de la iglesia, de la denominación adventista. Y hemos estado estudiando primeramente lo que es el concepto de remanente. Si hacemos una recapitulación de todo lo que hemos estudiado en la semana, que según Romanos 9, 10 y 11 no es otra cosa que un grupo minoritario que permanece fiel a la verdad dada a ese pueblo. Se tomó como ejemplo Elías, que aparece en Romanos. Elías y los 7,000 que no doblaron sus rodillas, era un remanente, un grupo pequeño de ese pueblo que permaneció fiel, que no se fue en pos de la idolatría de Baal, que fueron elegidos por gracia, por medio de la fe. Ahí vemos pues el concepto del remanente. Mencionamos inclusive el día de ayer y antier que el remanente tiene como 3 etapas. La etapa en la que está dentro de todo hasta ese momento el pueblo oficial, la mayoría en apostasía, ellos permanecen fiel. La segunda etapa en la cual ellos finalmente se separan porque la apostasía se hace irreversible. Y la tercera etapa en la que se convierten o se organizan como la continuación del pueblo fiel de Dios. Eso es lo que sería del remanente. También hemos estudiado acerca de las evidencias, ¿no? En las 7 iglesias, Filadelfia y Laodicea, vimos que los 144,000 salen de la 6ª iglesia de Filadelfia, de aquellos que laodicenses que aceptan el llamado, regresan a la fe de Filadelfia y vencen donde Filadelfia debió vencer y se convierten pues en ese grupo de los 144,000. También estudiamos que el remanente aparece allí en Apocalipsis 7, hablando de los sellados, ¿no? De los que reciben el sello, de todo Israel. Y mencionamos caso especial de la tribu de Leví, el remanente de la tribu de Leví, haciendo entender o entendiendo que la tribu de Leví, siendo los encargados del santuario, los que manejan el santuario, representan a los adventistas. Y también allí se profetiza un remanente de los adventistas. Y también hemos estudiado pues de los 3 ángeles que nos muestran el origen del pueblo adventista, y el 4º ángel no es más que una recapitulación o una repetición de ello. Y estudiamos hace 2 miércoles atrás también Apocalipsis 12, 17,
que también habla de ese remanente, el remanente de la descendencia de la mujer. La mujer, el protestantismo europeo que haya protección en Estados Unidos, la descendencia de la mujer en la iglesia adventista que surge de todas estas iglesias protestantes, y el remanente es una vez más el remanente de la iglesia adventista pionera, lo que queda. Y es allí donde se cumple la profecía de la persecución. Así que todas estas verdades que hemos estudiado, o estos 5 temas que hemos estudiado, nos apuntan siempre de lo mismo, de diversas formas nos apuntan hacia lo mismo. Nos apuntan hacia la gran verdad de que la iglesia adventista, de allí surgiría el último remanente, o el remanente de la última generación. Y evidentemente precedido por la apostasía omega. La apostasía omega. Pero antes de avanzar a la apostasía omega, quiero hacerle referencia a una cita que está en el libro, originalmente se fue publicado en el libro 1888, materiales de 1888, y que aparece en español en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 92. Es la primera cita que aparece en el título Un tiempo de debilidad y ceguera espirituales. Y dice: recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Deben producirse reformas, porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Entonces aquí está hablando, nos está colocando el contexto, primeramente de lo que ocurrió en Minneapolis, de lo que ella dijo en Minneapolis. ¿Qué fue lo que ella dijo en Minneapolis? Bueno, que había que realizar una reforma en las iglesias. ¿Y a cuáles iglesias? Se refiere a las iglesias adventistas, a todas las congregaciones adventistas del séptimo día. ¿Por qué había que reformarlas? Bueno, porque habían debilidad y ceguera espiritual. Está hablando de la condición laodicense. Y lo interesante es que comienza la cita diciendo: recibí confirmación. Estas expresiones nos evidencian que esto que ella va a decir a continuación es producto de una visión, no es una reflexión inspirada, no es un análisis inspirado de ella como profeta, es una visión en la cual el ángel o Jesucristo vienen a ella en su mente, la llevan en el espíritu en visión y recibe instrucción. En este caso pasó así. ¿Y cuál fue esa instrucción que recibió de parte del cielo en esa visión? Bueno, habla de la reforma y luego dice: la reforma que la iglesia adventista necesita por la ceguera que tiene. Y luego dice: un pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Y dice: como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales. Noten esta expresión: como reformadores, o sea, como Lutero, como Calvino, como Bunyan, y todos los reformadores que ustedes pueden ver allí en el libro del Conflicto de los Siglos. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales. O sea, está hablando de los pioneros de la iglesia adventista, que habían salido de esas iglesias denominacionales del protestantismo apóstata. Ahora miren lo que dice: pero ahora, o sea, como reformadores habían salido, ¿cuándo? 1844. Pero ahora está hablando de 1888, o sea, 44 años después. ¿Qué había pasado? Dice: ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Juegan un papel semejante. O sea, noten que es ella misma, Elena de White, en esta cita, quien está diciendo que las iglesias adventistas de 1888 juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias en 1844. ¿Cuál fue el papel que juegan las iglesias en 1844? Las iglesias protestantes, ¿cuál fue el papel que jugaron?
La Biblia no deja lugar a dudas. Apocalipsis 14:8, ya lo estudiamos, dice, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, las iglesias protestantes, que eran pueblo de Dios, porque lo dice la palabra, ¿no? La palabra dice que eran la mujer que huyó al desierto, y que después del desierto, finalizado el tiempo, que iba a estar en el desierto, ahora va hacia la tierra. O sea, era la iglesia. Pero cuando rechazan el mensaje del primer ángel, ¿qué papel le corresponde a esas iglesias que otrora fueron pueblo de Dios, que en algún momento fueron la mujer de Cristo, fueron la esposa de la iglesia? ¿Qué papel jugaban en ese momento? El papel de Babilonia, el papel de hijas de la gran Babilonia. Acordémonos que Babilonia es la madre, su caída, su conversión en Babilonia ocurre en el siglo IV, cuando se une con Constantino y comienza a modificar las doctrinas que tenía para agradar a Constantino y al populacho del paganismo que se va uniendo. Así es como surge el vino por esa fornicación. Así lo dice, ¿no? El vino del furor de su fornicación. O sea, las doctrinas que se cambian, se pervierten por la fornicación, por la unión con el Estado. Pues esa es la Iglesia Católica, la que cayó en el siglo IV, pero en Apocalipsis 14:8 habla de otra caída que ocurre justo después de 1844, o sea, justo después de la proclamación del primer ángel. Esa es la caída de las iglesias denominacionales, iglesias protestantes. Y lo terrible es que aquí está diciendo esta cita, que ahora, en este momento, en 1888, bueno, esta fue escrita específicamente en 1889, según la referencia que dan, dice, ahora juegan un papel semejante, o sea, ahora juegan un papel parecido al de las hijas de Babilonia. Y no somos nosotros los que estamos inventando esta cita. Es más, la primera vez que yo leí esta cita, la leí del libro Eventos de los Últimos Días, que es un libro hecho por la iglesia misma. Y cuando hemos verificado esta cita en las referencias originales, hemos hecho uso del CD de Elena de White que publicó la Iglesia Adventista, o de la página oficial que está en línea de la Iglesia Adventista de los escritos de Elena de White. O sea, nosotros no hemos inventado esta cita. Hemos simplemente topado y analizado, estudiado, así como no hemos inventado las escrituras, sino que las estamos estudiando, tampoco hemos inventado esta cita. Entonces, juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Y en ese contexto, ella dice, esperábamos, esto está aquí, en una esperanza, ¿no? Una esperanza que ya se da cuenta como una esperanza, una expectativa falsa, ¿no? Una expectativa que no se cumplió. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Entonces, aquí, justamente, en estas dos líneas, ella relata su expectativa, y no solamente la de ella, la de los pioneros, porque habla en plural, esperábamos. O sea, la expectativa, la esperanza que tenían es que esta iglesia adventista iba a ser, o sea, de esta iglesia me refiero, acuérdense el contexto. Ella está hablando de la iglesia como denominación, de la organización adventista, de la asociación general y todos los miembros que están bajo esa estructura, los pastores y ancianos, líderes y miembros. Está hablando de esa estructura adventista. Y está diciendo, esperábamos que esa estructura iba a ser, esa organización iba a estar hasta el fin y que no iba a haber necesidad de otra salida. Porque evidentemente esto reafirma que está haciendo referencia al mensaje del segundo ángel, porque es el mensaje que dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces ella dice, esperábamos que no había necesidad de otra salida. Y eso lo encontramos en muchas citas, porque hay muchas citas donde ella menciona esto. Denme unos segundos. Listo, estamos de vuelta. Está diciendo
en otra cita, ella menciona que algunos pensaban y usaban las profecías de Apocalipsis 18 para acusar a la iglesia adventista de Babilonia y salir ya ella. Y claro, cuando entendemos esta cita, cuando nos sentamos a desmenuzar esta cita, lo que entendemos es que ya en esas otras citas está reflejando esa expectativa que aquí menciona, esperábamos. Y como esperábamos que no había necesidad de otra salida, por eso es que encontramos esas otras citas donde ella dice que no, que esta será la iglesia, que no habrá otra iglesia, que eso están errados los que llaman a la gente a salir, porque está en esas otras citas refleja lo que aquí dice, esperábamos. Esa era nuestra, así como una vez Elena de White reconoce que creyó en la puerta cerrada, en que la puerta cerrada hace referencia a la visión de las vírgenes, cuando dice que los que estaban preparados entraron a las bodas y se cerró la puerta, y las otras personas vinieron después y no pudieron ser salvas, no pudieron entrar. La interpretación que le dieron en un principio era que ya el mundo no iba a convertirse porque pasó la fecha de 1844 y se cerró la puerta. Todos los que iban a entrar en el mensaje adventista entraron hasta poco antes del chasco y ya se cerró la puerta. En un tiempo ellos creyeron eso. Después entendieron que no era así. Bueno, algo así está ocurriendo aquí. Está reflejando su creencia o su expectativa, su esperanza. Esperábamos que no había necesidad de otra salida. Y dice, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con la pluma y la voz no cesaremos de protestar contra el fanatismo. Es decir, que todavía ella no veía, nos daba por perdida la circunstancia allí con la organización adventista. Aunque ya veía hacia dónde iba. Y por eso lanza esta cita. Sin embargo dice, aunque esperábamos que no había necesidad de otra salida, procuraremos mantener la unidad del espíritu. Pero no, el procurar la unidad no significa que no vamos a protestar contra el fanatismo. Fíjense que eso inclusive nos ayuda a entender, pues, porque a veces se nos acusa, no, pero es que hay que buscar la unidad. Sí, procuraremos mantener la unidad, pero mantener la unidad no implica dejar de protestar contra el fanatismo. Entonces, ¿qué? Bueno, usted va a encontrar, si lee esta cita en el libro de los últimos días, va a encontrar una referencia en la parte de arriba, donde los redactores o los fideicomisarios, los compiladores, tratan de suavizar esta cita. Dicen, esta es la única declaración conocida de la pluma de Elena de White, indicando que podría haber perdido confianza en la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La duda que ella expresó aquí nunca se repitió durante los 26 años restantes de su vida. Esa es la explicación que le quieren dar, porque obviamente no pueden negar lo que está diciendo en la cita. Pero cuando la estudiamos claramente en su contexto, nos preguntamos y decimos, bueno, ¿esto significa qué? Significa que ella no tenía un dogma, primero, que no se le fue revelado un dogma. Significa que no hubo una revelación que se le haya dicho, mira, la iglesia adventista, la organización adventista, nunca caerá. Nunca caerá. Eso no se le reveló. Porque si se lo hubiese revelado, ella no hubiese dicho esto. Ella que está diciendo, eso era una expectativa nuestra. Esa era una esperanza nuestra como humanos, como miembros de iglesia. Pero no fue una revelación de Dios. El hecho de que no habría necesidad de otra salida. Y por eso aquí lo señala. Es más, luego, esto fue en 1889, pero sabemos nosotros que luego se le reveló la famosa cita que usamos siempre para el tema de la apostasía omega, que está en Mensajes Selectos, el tomo 1. El tomo 1 y en la página
200 y tanto, encontramos la siguiente cita. Cita que ya ustedes conocen, obviamente. Cita que tiene que ver con, ya hemos dicho, ¿no? La apostasía omega. Está en la página 238. Y esto ya es, bueno, por lo menos 5 años más tarde, porque la que acabamos de leer es 1888, 89, y esta está para 1900, 1903, 1904, o sea, 5 o 6 años después, tiene una visión, y en esa visión sí se le da una revelación. En el contexto de la publicación del libro de Living Temple, ella se le da una visión de lo que vendría en el futuro. Y bueno, comienza diciendo así, este pedazo de la cita: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Es interesante que comienza de la misma forma que la cita que leímos hace poco. En la anterior, ella dice que se le mostró y se le dio una confirmación de que había de realizarse una reforma en las iglesias. Pero aquí también se le habla de la reforma, pero se le muestra que el diablo tomaría esa verdad de una reforma y haría una idea popular en la iglesia en relación con eso, una leyenda, una forma, un pensamiento, una interpretación de esa necesidad de reforma, y la pervertiría. Ahí lo dice: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. O sea, introdujo este pensamiento. Un pensamiento, ¿cuál? Una gran reforma. ¿Pero cuál reforma? Dice, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Entonces, aquí está la clave. Dios le mostró al pueblo adventista a través de Elena de White la necesidad de una gran reforma, una reforma y un relevamiento. El diablo escuchó esto y dijo: vamos a trabajar de la misma línea, pero vamos a pervertir el significado. La reforma y el relevamiento era una restauración del espíritu en el pueblo, un volverse a las sendas antiguas, un volverse a las verdades que habían olvidado. Pero el diablo dijo: no, la reforma que yo voy a proponer no es una reforma restauradora, sino una reforma deformadora. No una reforma, sino una deforma. Una deformación. ¿Por qué? Dice, la reforma que introduciría el diablo consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe. Y ese es número 1. Y número 2, un proceso de reorganización. Entonces, la cita es muy clara. 2 aspectos de esta falsa reforma, esta apostasía omega, consiste en 2 cosas. Renunciar a las doctrinas, plural, y reorganizar la iglesia. Siempre decimos eso a causa de esta cita. La reforma o la apostasía omega no consiste solamente en que se cambió una doctrina de la deidad a Trinidad. No. Es renunciar a las doctrinas. Las doctrinas. Son varias doctrinas las que se han cambiado. Y no solamente doctrinas teológicas, sino proféticas. Interpretaciones proféticas que han sido eliminadas, cambiadas. Y además del cambio doctrinal de varias doctrinas, luego había un proceso de reorganización. O sea, cuando se habla de reorganizar, es tomar algo que está organizado y organizarlo de una forma diferente. Eso es lo que significa reorganizar. Algo que estaba organizado, ahora yo lo organizo de nuevo, pero en otra forma. Eso es lo que significa reorganizar. Y eso es el segundo aspecto de la apostasía omega. Cualquiera que nos hable de la apostasía omega y no mencione estas cosas,
no está hablando sino un aspecto pequeño de la apostasía omega. ¿Qué más dice? Si se efectúa esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Fíjense que está hablando, en estos primeros elementos está hablando de doctrinas, principios de verdad, principios fundamentales, cambiada nuestra religión. Y luego dice, se establecería una nueva organización. O sea, esa es la reorganización. ¿Qué es? Una nueva organización. O sea, ella misma lo está definiendo. Reorganización es una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades, harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No es que se va a renunciar por completo al sábado, no. Van a conservar porque es parte de su nombre. Conservan el sábado, pero se tiene poco en cuenta. Y también al Dios que lo creó, al Dios del sábado. Eso también es importante. Se tiene en poco el sábado y se tiene en poco al Dios que creó el sábado. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Identifica a esa reforma, a esa nueva organización como un nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Y aquí está la última parte que nos va a decir algo interesante. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Es decir, aquí se anticipa que esa nueva organización, ese nuevo movimiento, esa iglesia adventista reorganizada, nueva, reformada, estaría primero edificado sobre la arena. O sea, rechazarían el fundamento que es Cristo. Y luego dice que permanecería esa nueva organización, permanecerían hasta el momento de la tormenta y la tempestad. O sea, la iglesia, la organización adventista que data de 1860, que está en control de la nueva organización, permanecerá, no va a restaurarse originalmente, no se va a arrepentir, sino que va a ser destruida cuando venga la tormenta y la tempestad. O sea, que va a permanecer en apostasía hasta el momento de la tormenta y la tempestad. Eso es lo que está profetizado aquí. Va a permanecer en esa nueva reforma, va a permanecer hasta el momento que venga la tormenta y la tempestad. La tormenta y la tempestad se entiende como el momento en que venga la persecución al pueblo adventista, que es cuando viene la tormenta y la tempestad sobre todos los guardadores del sábado. Entonces, esta cita, ¿qué también nos anticipa? Bueno, que al final lo que estaba gestándose en Minneapolis, aquello contra lo cual Elena de White protestó, como ya lo hemos leído, finalmente 6 años más tarde se le mostró que sí, que eso se haría, que se levantaría un nuevo movimiento, una nueva iglesia, una nueva organización. No de un grupo de hermanos que saldrían y establecerían una nueva organización. No está diciendo eso. La cita es muy clara. Está diciendo que la estructura que levantaron los pioneros sería reformulada, reformada. O sea, que el cambio sería allí mismo. Que la organización, sería asaltada, usurpada y cambiada. O sea, no está hablando de que vendrá un grupo de hermanos que serán unos apóstatas y se saldrán de la iglesia y levantarán otra iglesia con otras doctrinas. No es eso lo que está diciendo. Es muy clara la cita. O sea,
la apostasía dominga no es, y nunca ha sido así la apostasía. Si usted va en la Biblia, la apostasía nunca ha sido un grupo de gente que se sale de la iglesia que está establecida o del grupo, del pueblo que está establecido y forma otro pueblo apóstata. No. En el caso de Elías, que se menciona en Romanos, en el que estudiamos, la apostasía tomó el control del liderazgo del pueblo judío, del pueblo de Israel, y cambió el pueblo de Israel de un pueblo que adoraba solo a Jehová a un pueblo que adoraba a la Trinidad fenicia, Baal, Astarte y Tamuz. Y el remanente tuvo que más bien separarse de esos líderes, aparte. Lo mismo pasó en el tiempo de Jesucristo. El pueblo judío, que era el pueblo de Dios, fueron los líderes los que apostataron y tomaron el control e impusieron su apostasía, sus cambios. Y el remanente tuvo que separarse de ese pueblo principal. Pasó lo mismo con el tiempo de la iglesia, del surgimiento de la iglesia católica, cuando apostata y surge el remanente, la iglesia católica, quien apostata son los líderes. Ya lo había dicho el apóstol Pablo, que de los mismos obispos se levantarían hombres perversos, arrastrarían los discípulos tras de sí, cambiarían la verdad de mentira, y el remanente tuvo que, más bien, separarse. Y lo mismo pasó con la iglesia protestante. Surge bien, se levanta, se organiza, pero luego apostata y tienen que salir los fieles, salir de esa organización. O sea, nunca en la historia cristiana de la iglesia, incluyendo la judía, nunca ha sido al contrario que los apóstatas se separan de la organización y hacen otra organización aparte, apóstata. No. Siempre son los líderes que apostatan y usurpan el liderazgo, usurpan el control e imponen su apostasía, y es el remanente el que tiene que salir aparte. Es más, está intrínseco en el llamado. En todos los llamados, en 2 Corintios 6, dice salid en medio de ellos. No dice saquen a los apóstatas de la iglesia y purifiquen las estructuras. No, salid de ellos. Y el llamado de el segundo y cuarto ángel, que ambos hablan de Babilonia, ambos dicen salid de ella. El mensaje dice salid de ella. No dice saca de allí a los líderes apóstatas. Purifica la iglesia, purifica la estructura, purifica la organización, saca a los líderes apóstatas y reforma la iglesia. No dice eso el versículo, dice salid de ella. Ella es la iglesia, la estructura que se ha apostatado toda, y la única forma de salvación es salir. No habla de esa idea, porque eso yo lo he escuchado mucho. Y me he sorprendido que inclusive lo estoy escuchando de los supuestos grandes predicadores del mensaje del Padre y del Hijo. Recientemente escucho que dicen, no, quédate en la iglesia, no pasa nada. El mensaje no es ese. O sea, me sorprendo porque es Jesús quien dice salir de allí. La solución no está escrito que diga quédate dentro porque la reforma se hace dentro. Yo escuché mucho eso en el momento en que estábamos en esta discusión, en este análisis. Se me decía, no, pero es que la reforma se hace dentro. Y yo al principio decía, es verdad. Pero después me acordé del pensamiento ese que uno tiene que tener siempre presente, de que hay ideas y opiniones preconcebidas que obstaculizan entender, así como Miller tenía una idea preconcebida que el santuario era la tierra y eso lo llevó al chasco. Yo decía, pero, momento, ¿dónde está escrito esa idea, ese pensamiento de que la reforma se hace dentro? ¿Dónde está eso escrito? Para saber que ese pensamiento es inspirado y de Dios. Me lo pregunté a los que lo decían y me di cuenta que era una tradición que ha salido de boca en boca, pero que no hay un así dice Jehová. Que más bien me di cuenta que por el contrario, en todas las épocas de la historia de la iglesia, el mensaje no ha sido quédate porque la reforma se hace dentro. No, el mensaje siempre fue salid de ella. Apartaos
y no os toquéis lo inmundo, yo os recibiré y seré vuestros padres. Siempre el mensaje fue ese. Inclusive la mentira, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? Que cuando los judíos cayeron en apostasía, nunca hubo un llamado a salirse de allí. Falso. Falso. Porque encontré en el libro de Jeremías que muchas veces Jeremías le dijo, huid de Benjamín, salid de Jerusalén. O sea, un montón de tradiciones e ideas para justificar lo injustificable y que muchas veces rigen nuestra vida espiritual porque no buscamos lo que está escrito en la Biblia. Entonces, escuchar de estos famosos predicadores que dicen, no importa, quédate dentro de la iglesia, no pasa nada, están hablando en contra de Cristo, porque Cristo es quien llama a su pueblo a salir. El mensaje dice, salir de ella no lo da el hombre. Una vez más les digo, no escribimos nosotros ese versículo. Es una palabra que dijo Jesús, porque es Jesús quien dice, ¿cómo sabemos? Porque dice pueblo mío. Salí de ella, pueblo mío. Entonces es el pueblo de Cristo. ¿A quién le pertenece al pueblo? A Cristo. ¿Y quién dice salir de ella, pueblo mío? Cristo es el que tiene que decir eso, porque ese es su pueblo. Entonces es Él quien está llamando a su pueblo a salir y lo hace y la razón está allí mismo, para que no participes de sus pecados. O sea, ¿cómo es posible que tú señales que la Trinidad es un falso Dios y a su vez le digas a la gente, quédense en la iglesia, sigan adorando al falso Dios que la iglesia adora? Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Un conocimiento teórico nada más? Es importante saber que Dios es el único Dios verdadero, pero no importa, adora a quien sigue adorando con los idólatras. Es como que usted le diga al católico, está bien, tú tienes que saber la verdad, pero no te salgas de tu iglesia, quédate allí, no pasa nada. No, ese no es el mensaje. El mensaje es completo. Y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo porque Elena de White, en la cita de 1888, tan temprano como esa fecha, ella dice, hasta aquí hemos creído que no iba a haber necesidad de otra salida. O sea, está ahí, yo veo en esa expresión una confesión de una doctrina o de una idea que hasta allí la tuvieron. O sea, hasta aquí esperábamos eso. Pero ya no creo en eso más. No procuraremos la unidad del espíritu, pero no cesaremos de protestar. Es decir, si protestando hay un cambio, amén. Pero si no hay un cambio, si siguen en el camino de la apostasía, indudablemente habrá que salir. Y es lo que está pues aquí diciendo al final en esta cita. Porque esta cita ya no es un si acaso, ya no es un sí condicional, ya es una profecía. Ya está diciendo lo que sucedería. Para nosotros no era una profecía condicional. Para ellos quizás. Para nosotros no. Para nosotros es un hecho histórico porque ya todo esto se ha cumplido. Todo esto se ha cumplido. Y entonces lo que tenemos que tomar es la última parte. Si se ha cumplido todo lo que hemos leído, también se cumplirá la última parte que dice, el fundamento estaría edificado sobre la arena. La tormenta y la tempestad barrerán la estructura. O sea, la estructura permanecerá. La estructura de apostasía en la iglesia adventista permanecerá hasta que salga la tormenta y la tempestad. No habrá una reforma de esa iglesia, de esa estructura. No habrá un cambio, un arrepentimiento, porque en el caso de Israel sí lo hubo. Fíjese que en el caso justamente de Elías hay un remanente. Sin embargo, sabemos en la historia que al final, cuando Elías le llama y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hubo una reforma, pero la reforma implicó destruir toda esa estructura apóstata. Mató a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Tumbó la monarquía, porque le dijo Dios, unge a Jehú como rey. Y o sea, así como desechó a Saúl, desechó a Acab. O sea, el liderazgo que había llevado a la apostasía, todos fueron desechados como pastores de Israel.
y se colocaron nuevos pastores. Hubo una reforma, pues. Y el pueblo la apoyó, pero en este caso la profecía no dice eso. La profecía dice que esa estructura de apostasía permanecerá hasta el fin. Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en todo esto? Bueno, que el remanente, sabiendo estas cosas, inclusive sabiendo lo que escribió Elena de White, y lo que obviamente hemos estudiado en la Biblia, tendría que salir un remanente, separarse. Porque al final, y con esta cita terminamos, al final, como lo dice Apocalipsis como dice Apocalipsis 12:17, vendrá la persecución sobre los adventistas. Sí, pero no sobre la denominación adventista. Hay muchas citas, pero solamente quiero referirle una. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanzas especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. Él iba a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de retenerlas. Pero, dijo, odiamos a la secta de los observadores del sábado. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos para que observen la odiada ley de Dios. Y de emborrachado de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Si lográis que sus afectos que pongan sus afectos en estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran con tal que consigáis que se interesen más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo o la difusión de las verdades que aborrecemos. Y sigue hablando más del plan de Satanás para el remanente. Pero fíjense, me llama la atención que el diablo mismo no habla de la iglesia adventista del séptimo día, sino dice la secta de los guardadores del sábado. ¿Y esto por qué? Porque es interesante. Porque se está diciendo en la profecía, hablando no de una iglesia, no de una denominación reconocida, no de una denominación que está en el ecumenismo justamente entrado en el ecumenismo para evitar que se le llame secta. Ya la iglesia adventista no es una secta. Es una iglesia que profesa guardar el sábado, sí, pero no es cuando se habla de la secta de los guardadores del sábado, no está hablando de la iglesia adventista. Está hablando de una vez más, el remanente sería considerado una secta. Una secta de guardadores del sábado, pero no es la iglesia, eso no es la iglesia, es una secta. En estas palabras está implícito la idea de que el remanente volvería a ser una secta de guardadores del sábado y son a ellos los que va a perseguir el dragón según Apocalipsis 12:17. Mis hermanos, el llamado pues es a que todas estas verdades, todas estas cosas nos ayuden a, como ya hemos dicho, a comprender que el camino que tenemos por delante, que hemos recorrido hasta acá y que nos queda todavía por recorrer, este es el camino. Que este es que debemos andar por este camino. Que hay muchas voces, inclusive parecieran voces muy parecidas a las nuestras, a las voces de Cristo, a las voces de los pioneros, a las voces de los líderes que Dios mandó, que tienen algo de verdad, pero que no son ese remanente, que no están guiando al pueblo por el verdadero camino, que están buscando atajos o comodidades. ¿Por qué comodidades? Porque es muy cómodo. Todos ustedes saben lo difícil que ha sido y sigue siendo el tener que salir de la corporación adventista donde están los amigos o familiares, donde ya tenemos un orden establecido, locales. Es más cómodo quedarse allí que salir, que reunirse incómodamente en un parque, en una casa. Entonces la comodidad nos dice quédate. No implica una cruz, no hay una cruz.
porque no hay ningún sacrificio que hacer. Es más, la iglesia misma, adventista, la corporación, ya ha dado los circulares. Mientras las personas no molesten a los demás hermanos, mientras vayan ahí solo a escuchar y no perturben, tolérenlo. Y si logran que dan sus diezmos ahí, mejor. No hay sacrificio, no hay prueba. La prueba está en escuchar la voz de Cristo. Salid de ella, pueblo mío. Sigamos avanzando y recordemos las palabras de Cristo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pues que Dios nos bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.